¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de Emprendementes del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y compártanlo. También sigan el contenido y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y nuestro patrocinador nuevo para esta temporada, Altos El María. Y adicionalmente, sigan y compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El invitado del día de hoy es el chef Richa, y él tiene ya varios restaurantes, y antes fuera de cámara estábamos conversando un poquito de eso. Y yo le digo al señor Richa, al chef, que el negocio, para mí, uno de los más brutales y sanguinarios, es ser dueño de restaurante. Y adicional ser chef. O sea, ya de por sí ser chef es una locura. O sea, pero ser dueño de restaurante y ser chef es posiblemente una de las cosas más cansonas que existe laboralmente. Cuéntame un poquito cómo tú quedaste siendo lo que tú estás haciendo ahora, porque ser chef tú tienes que sentir pasión por esto. Obvio. Porque no todos los días vas a hacer plata, no todos los días vas a tener vaina llena, y la cantidad de problemas que tienes que resolver oscilan entre arriba de 100 y abajo de 100. Más o menos siempre es eso, como que demasiadas cosas andando, ¿no? ¿Cómo tú quedas haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? Hey, primero todo... Acércate un poquito al... Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Y la verdad que uno primero arranca con esta ilusión de que todo es bonito y todo estás en una escuela de cocina, y después de eso entonces tú sales a hacer prácticas, a trabajar en lugares, y empiezas a ver todavía una parte que es, dentro de todo, como estás nuevo, es bonita, es hermosa, y eso va variando hasta que tú empiezas a aprender un poco cómo funciona el negocio, ¿no? Cuando ya decides tomar las riendas de un negocio y emprender y soltarte, definitivamente lo que te mantiene vivo en ese negocio es esas ganas iniciales con las cuales empezaste a estudiar y ese amor que tienes. O sea, si no tienes el amor a la cocina, no le puedes meter nada a esto, porque todo lo demás que conlleva un proyecto es difícil realmente, y es enredado, y pasan, como dijiste tú, miles y miles de cosas. O sea, es impresionante. Todos los días se friega algo, todos los días se daña algo, todos los días pasa algo, y bueno, hay que salir a resolverlo. Hoy en día, al principio con un proyecto, ya cuando tienes varios, todos los días suena el teléfono, chef, pasó esto, y vamos a hacer esto, y mire que y el proveedor se quedó sin esto, y vamos a hacer esto. Y bueno, eso es algo de todos los días, pero realmente, si te gusta, uno no lo ve como un trabajo, ¿no? O sea, ya es algo que para mí es mi día a día. Yo me paro, me levanto y ya está vaina sonando y 70,000 mensajes, claro, metidos, y bueno, es parte de uno, ¿no? Y a uno le gusta y uno se lleva con esto, y ya, con más los dolores de las piernas y la espalda, súmale también entonces todo lo demás. Los chefs tienen algo que no se puede comprar. Los chefs de mucho rango tienen experiencia. Y tú puedes estar graduado de la escuela más chichona de cocina culinaria, y tú tienes un chef que tiene 25 años de experiencia, y el man te va a dar para llevar. Sí. Porque, o sea, más sabe el diablo por diablo más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esa experiencia es algo, yo creo que esa es la mística del chef. El chef tiene esa mística, y son pocas las carreras que tú tienes que te pueden dar. La medicina es una también, etcétera, la ingeniería. Pero yo creo que el chef se vive más esto, y la gente que sale de la escuela culinaria lo sabe y lo percibe también. Yo siempre te he hecho cuento, porque cuando Felipe vino aquí, él me echa el cuento que cuando él fue a la escuela culinaria, llega un chef súper famoso, Dan Barber. Dan Barber se llama el tipo, ¿no? Entonces el tipo dice que yo ni siquiera terminé esta vaina, dice. Yo ni siquiera terminé la escuela culinaria. Y tú, o sea, tú estás en la escuela y te están trayendo un man que te está diciendo que lo que tú estás haciendo no sirve para nada, nada más para que sepan. Y estás gastando plata aquí por gusto, porque yo ni siquiera terminé esto y soy un demente. Y esa mística de la edad, tú cuando comenzaste en esto, y eso hay que tener mucha humildad, porque tú cuando tú comienzas en esta carrera, chef, tú 18, 19 años, lo único que ustedes cogen es palo. Tal cual. Es presión y palo. O sea que si
usted no le gusta la presión, gente, y no le gusta trabajar bajo presión, el chef no es para usted. No trabaja en cocina, ¿o me equivoco? Así es. O sea, uno empieza... O sea, yo siempre digo que todos somos cocineros. Chef nada más es un título que al final te da alguien. Para poder lograr ser chef, alguien te tiene que llamar chef. Claro. Si no, no te vuelves chef. Es parte de la jerarquía dentro de la cocina, ¿no? Es parte de la jerarquía. Pero todo como cualquier cocinero uno arranca y como dices tú, te van a dar palo, te van a dar grito. Realmente tienes que estar loco porque estás en una olla de presión diariamente. No solamente con lo que te pueda pasar ya después si tienes un proyecto propio, pero dentro de la cocina hay una presión de gritos, fuego, cuchillo, o sea, gente corriendo, sudando, pasando por detrás. O sea, es impresionante la cantidad de veces que uno recibe un grito en una cocina y es que la gente está allá afuera queriendo comer y a la gente no le importa si... Tú estás cansado. Si tú estás cansado, si o si te algo, sientes mal. No, nada. Hey, dale. Olvídate, borra todo. Usted diga sí, chef, oído y dale. Y así funciona. Y así vives buco tiempo. Buco tiempo. Y Ya. después te pones del otro lado. Entonces tú eres el que grita y dices apúrate y mueve las manos y esto y lo otro. Y yo se lo digo a todo el mundo cuando entran en una entrevista y hey, yo soy gritón, yo soy el que le va a levantar la voz a la gente. Usted me va a decir, yo no los voy a insultar, yo no tengo por qué insultarlo, pero... No es personal, es no trabajo. No es personal, es trabajo. Cuando nos vamos de aquí, yo te voy a dar la mano. Vamos a tomar unos tragos, una pinta, nos fumamos un blanco, pero... Mientras tanto, tú tienes que prestar atención a qué es lo que está pasando. Claro. Y si no estás concentrado, te la cagas. Sí. Y si te la vas a cagar no te la puedes cagar con nada, porque si te la vas a cagar, te estás cagando con un pescado, te la estás cagando con un ribeye, te la estás cagando con un pedazo de carne, con lo que sea que costó plata. Y pierdes el comensal. Y pierdes el comensal. Porque ya ese man no va a regresar más a tu restaurante. Exactamente. Porque le serviste una vaina mal y cuando le preguntan, chuzo, suerte. Sí. No. Te la vas a rifar ya, ¿me explico? Sí. Así que yo creo que eso es parte de cómo inicia la vida y casualmente a mí me gusta a veces buscar, o sea, tengo dentro de los equipos de cocina gente con experiencia, pero también intento tener gente con muy poca experiencia o recién salido de la escuela, porque, hey, al final yo empecé igual y al final tú los puedes moldear. Claro. A como tú quieres que funcionen. Y si el pelado tiene la mente abierta y es bueno, la va a agarrar. Hay un montón que se van. Sí, no aguantan. Pero montones. Y eso es así. Hay gente que dice que no, es que a mí no me gusta tocar pollo, a mí no me gusta tocar pescado, no me gusta. Y hey, tiempo de cambiar de carrera. Sé panadero, entonces. Sí. Métete a hacer pan. Ey, tú comenzaste aquí en Panamá, después te fuiste para Argentina. ¿Por qué te fuiste para allá? O sea, fuiste a buscar... En el momento que yo me fui para Argentina, yo me voy porque yo había hecho mucho práctica profesional, por así decirlo. O sea, yo empecé a trabajar desde antes de tomar la carrera en cocina. Luego tomé un curso aquí en Panamá, que eran los únicos que se podían dar, eran cursos, vamos a decir así, como terciarios. Y luego entonces busco tipo una universidad de cocina en afuera. En ese momento era o irte para Estados Unidos o ibas para Sudamérica. Y en el caso de Sudamérica, que estaba Argentina en ese momento, que el cambio beneficiaba. Claro. Entonces yo me voy para allá y veo los estándares de la universidad que fueran similares a lo que tal vez uno podía buscar en otros lados. Y encontré una y me fui para allá. Ok, fuiste a estudiar la carrera ya. Fui a estudiar como que la carrera completa. Y en ese momento de la carrera completa, entonces, ya me quedo viviendo porque como yo venía de experiencia de cocina y de trabajar ya en restaurantes y yo quería era, más que nada, que el título tuviera una validez, por lo menos en la parte de cocina. Entonces me dicen que hey, tú tienes experiencia en cocina, tú vienes de trabajar en restaurantes, quisiéramos que darte la oportunidad que también aprendas cómo dar clases de cocina. Okay. Y la misma universidad se queda conmigo y me va entonces, además de, mientras que yo tomaba cursos de pastelería, que no tenía experiencia, entonces empiezo entonces a impartir clases de cocina
en la escuela de cocina y así me fui quedando. Y fui profesor 5 años de cocina. Wow. ¿Cuánto tiempo tuviste allá? 10 años. 10 años. 10 años, de los cuales 5 profesor. En el medio entre profesor tuve un restaurante también en Argentina. Ok. Por, ¿Tuyo propio o...? no, o sea, tipo asociado, pero, Ok. pero era más del grupo que era como una asesoría y me quedé un rato con ellos. Ok. Se llamaba María Magdalena, el restaurante. Arriba había un lugar rojo, vamos a decir así, y por eso le pusieron María Magdalena. Y luego de eso ya, cuando yo en una de las instancias que tal vez pensaba venir a Panamá, me sale un proyecto aquí que iba para Calle Uruguay incluso. Y ya teniendo todo más o menos casi firmado, se cae el proyecto. Y me llaman y me dicen, hey, mira, están buscando una posición de jefe de cocina, pero para una embajada. Hay tantas solicitudes, vas a hacer uno más, mandé solicitud, creo que llegaron como 300 solicitudes, de esas eligieron 10 personas, fueron como una prueba, esas 10 personas, yo estaba en ese grupo y me seleccionaron a mí y yo me volví el chef de la embajada de Brasil en Argentina por 3 años. Ok. En ese momento. Y eso fue como que lo último que hice en Argentina antes de venir para Panamá. Ok. Y entonces llegas acá, el proyecto que ibas a hacer acá, llegas y se cae Ajá. tú estando acá. Yo estando acá, ya dentro del proyecto, viendo números, proveedores, todo, era un proyecto en el casco antiguo. Ujú. Y se cae ese proyecto y en ese momento que se está cayendo todo, me llama José Olmedo y me dice que tú estás aquí en Panamá. Y yo, sí, necesito que me ayudes con esto, por favor, venga, vente para acá. Y yo, claro que sí, obviamente, o sea, un puesto de trabajo. Y él estaba en una estaba subiendo la loma y estaba arriba de todo. O sea, José es súper creativo, o sea, que la verdad que Era cuando él tenía donde José. era cuando tenía donde José, o sea, 16 puestos, Claro. o sea, 2 turnos de comida, nada más, eso es todo, o sea, siempre tuvo una buena visión en eso. Ujú. Y ya después de eso, 2 años después de donde José, entonces me llega una solicitud para decir que quería asesorar un local. Ese local quedaba en la Samuel Lewis, en ese momento, que era un restaurante italiano. Entramos, un par de temas ahí, y los dueños dicen que, ¿sabes qué? Esto no va a seguir, pero ya te tenemos acá asesorando. ¿Quisieras ponerte un restaurante? Y yo, sí, y busquemos local. Ok. Y salimos a buscar casas. Y yo iba manejando, acuerdo que había visto una casa para un local en algún momento, y voy a ver si esa casa está disponible. Pasé, y ese es hoy en día donde está 5. Ok. Y en 90 días construimos esa vaina. Wow. Y esa casa que eso no era un local antes, ¿no? Era Eso una casa. Era una casa Están alquilando. que estaban alquilando, que tenía la zonificación que se podía usar, Claro. y la agarramos. ¿Qué tan complicado? Yo sé que me vas a decir que es muy complicado. A lo mejor no me vas a decir que es complicado para ti porque ya lo has hecho tantas veces, pero abrir un restaurante con la cantidad de puestos que tú tienes, etcétera, o sea, eso no es relajo. O sea, la gente que piensa que poner un restaurante es que tú tiras una pepa de mango y te sale el palo al día Sí, siguiente. no. Eso no funciona así, gente. No, porque hay muchos factores que tienes que tomar en cuenta, y el factor más grande y el más importante que tienes que tomar en cuenta es el factor humano, que es todo el personal que tienes que contratar. Claro. Y si hoy en día, por ejemplo, sin mi personal que yo tuviera en todos los locales, Tú no eres nadie. yo no soy nadie, no existe nada. O sea, si ese factor humano no existe y no lo eliges bien y no tienen la misma visión que tú, o no le puedes impartir la misma visión que tú, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Y eso es justamente lo que se hizo desde un principio. O sea, hay que ser humilde, por más que uno sea el dueño, por más que uno sea lo que tú quieras hacer. Si no tienes la humildad para poder decirle a los manes que, man, yo necesito de ti para que esta vaina funcione, no funciona. Ujú. Y eso significa poder enseñar una receta, que la persona la sepa copiar, porque es mentira que yo estoy cocinando en todos los restaurantes ahora mismo, sino que ellos todos son importantes y clave, y esos son los que saben seguir la receta y replicarla. Ese ceviche verde, por ejemplo, que me nombraste de tu mamá, Ujú. o sea, lo hace una persona y lo han hecho ya por lo menos
en este lapso de tiempo tal vez 5, 6 personas, 7 personas diferentes en el restaurante. Y no cambia. Y es enseñarle, esto es así y esto hay que probarlo. Y es una mezcla entre seguir una receta y algo muy artesanal, porque es algo que como es muy de tacto, muy de saborear, ese limón hoy tal vez está un poquito menos ácido o más ácido que una vez. Claro. O sea, ese punto, si la sal estaba más aglutinada, tiraste más. O sea, hay mucho detalle de que si la persona no lo siente, se la va a cagar. Claro. Va a pensar, lo va a hacer por mecánica. Ajá. Y la comida no es por mecánica. Y eso es lo que uno tiene que enseñarle. Yo le digo, hey, prueben. Y a veces yo lo jodo y digo, ¿está rico? Sí. ¿Tan rico como se lo darías a tu mamá? Sí. Sácalo. ¿No lo va a probar? Si te la cagas, se la estás cagando. Claro. O sea, obviamente a veces pruebo, pero si no, de vuelta, no puedo estar probando todos los platos que van a salir en la cocina con los locales que hay hoy en día, ¿no? Sí, porque tienes 5 en San Francisco que digamos que ese día tiene 7 años. 7 años. Y tienes en Alta Plaza, me dijiste también, tienes otros 5. 3, sí. En pandemia, ¿cómo fue ese tema? Porque en pandemia tú y todos los restaurantes aquí en Panamá, todo el mundo tiene un cuento de terror. Sí, a mí nadie, en pandemia nadie que se sienta aquí que tenga que ver con restaurantes, discotecas o entretenimiento, viene y me dice, oye, mira, la verdad es que a mí me fue bien, yo la pasé tranquilo, no sé qué. No, brother, todos los cuentos son de que, chuchi, estuve borracho 24 horas al día por 7 días a la semana. Chuchi, casi no sé qué vaina, casi me divorcio, me mandé para la verdad no sé quién, perdí 4 amigos de toda la... O sea, ultratumba porque... Todo el mundo tiene un cuento. Porque fue heavy. Definitivamente en pandemia nos tomamos todo el alcohol que había en los restaurantes. Eso no, los restaurantes, todo el mundo quería amigo chef. Sí. Todo el mundo ese celular tuyo estaba sonando, hermano, o sea, a 2 manos. ¿verdad? Pero la realidad es que... todo el mundo lo pasó. Definitivamente que no fue bonito. Hay momentos que tal vez uno saca como que uno dice que realmente esta bajada de velocidad, uno se da cuenta realmente la diferencia entre cómo uno vive diariamente y cómo uno no lo vive. Y, claro. Eso es algo que yo sí tal vez lo noté en su momento. Pero sí fue algo que el que se supo reinventar rápido fue el que logró salir un poquito. No es que nos salimos. El que salió tal vez todavía tiene deudas de pandemia. Sí. Pero el que lo logró reinventarse fue el único que logró salir un poquito. Y tuvimos que en algún momento, obviamente, imagínate, yo cómo hacía con los saloneros. Si no había quien servir. Claro. Que suspensión de contrato, que esto, que lo otro. Para que les llegara una bolsa de comida, un vale, una vaina. Yo mandaba bolsa de comida, incluso propias. Yo mismo mandaba a comprar y vaina y mandaba a decir, vengan a buscar. Para ayudar a tu gente. Y después lo que hice que como ya el delivery se empezaba a volver algo que todos empezamos con un envase phone. Y después fui que cómo compramos algo un poquito más bonito y ya los deliveries se volvían como más intensos en el restaurante. Yo me acuerdo que yo traía a la gente, hey, hoy te toca a ti a trabajar y vienes y me vas a ayudar a empacar. Y así fue que nos fuimos dando. Te puedo nombrar, por ejemplo, fácilmente tengo que nombrar a Pedro Pablo, que es el man es el gerente y la parte operativa, por así decirlo, de 5 a nivel San Francisco y hoy en día que está creciendo un poco más hacia los otros locales, y además era el jefe de barra. Y empezamos a hacer que cócteles en bolsa de vacío. Y empezamos a hacer vaina y ese man me acompañó. ¿Él es el que hace mixología? Él es el que hace mixología, pero sí, yo lo conocía a él. El calvo. Sí, yo lo conocía a él. Y él personalmente tiene una forma de ser muy, muy especial y de verdad que ese man acompañó toda esta vaina todos los días y llama y escribe a la gente y escribe. Y mira, tengo esta vaina y tengo este especial y tengo esta vaina y vamos a vender empaque, llévate tu sangría en bolsa de vacío. Me acuerdo que... Wow. Y con la fruta y todo, selladito y todo. Y nomás échale hielo ya. Y así fue que fuimos haciendo cosas. ¿Sabes? Y en toda esta vaina, en ese momento, sale entonces el otro proyecto de nosotros, que fue el Grumpy Chicken. Ok. Si no, y eso fue... Grumpy Chicken obviamente era un producto mucho más masificado. Claro. Más masificado. Tú podías controlar hasta cierto punto la presentación, los precios, etcétera, porque tú vas a 5, tú te sientas, la presentación no es lo mismo que tú métele eso en una cajeta a un man ahí, mételo en la moto y vaya que le den, ¿no? O sea, sí.
No, es diferente. hicimos un montón de pruebas para llegar a eso, obviamente. O sea, parte de lo que te iba a decir, 5 empezó con un estilo, terminó con otro después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento había que brindarles algo más comfort. Okay. Lo más comfort que tenía en ese momento 5 era unas hamburguesas. Y hace 2 años atrás, o sea, 2 años antes de la pandemia habíamos participado en nuestro primer Burger Week. ¿Ese fue el que ganaste? No, ese no fue. Ese fue, yo gané, fue el tercero. Okay. El tercero que yo participo. Uh-huh. El primer Burger Week que nos metemos con unas hamburguesas que fue para la gente algo que todavía no la siguen pidiendo, que no era que se llama la Kraken. Tenía un pedazo de chicharrón enroscado en el medio. Luego hicimos una segunda hamburguesa y en ese momento que íbamos con la segunda hamburguesa cae la pandemia. O sea que yo lo que vendí fue carnes, hamburguesa, Fren. ¿Verdad? Porque el Burger Week era dizque el 15 de marzo y cerraron el país dizque el 10 de marzo. Sí, fue sí, así, sí, ¿no? Sí. Nosotros estamos aquí la primera semana arrancando yo tenía... Qué locura, bro. Tenía 5,000 carnes de hamburguesas en el inventario. Wow. Y es que, además de que es comfort, es que tengo que salir de este inventario. Sí. Así que vamos a vender hamburguesas, Fren. Y eso fue lo que pasó. Después de eso, la gente quedó con ese feeling. Y lo fuimos migrando hasta el punto donde hoy en día 5 es más comfort y más te sientas y te tomas tu trago y está la música alta. Y al principio queríamos con otro concepto, pero el mismo público nos fue llevando a eso. Le fue pidiendo... Nos fue pidiendo ese estilo. Ese estilo. Y así fue como después terminamos entonces pudiendo con una oportunidad poder abrir Alta Plaza y seguir manejando eso. O sea, imagínate, 5 que tiene un estilo particular, está dentro de un mall y funciona. Entonces, eso fue lo que nos fue llevando y por eso varió y por eso la gente, yo creo que pudimos reinventarnos en la pandemia porque buscamos todo lo que fuera comfort. O sea, hacíamos barbecue, ahumamos, mandábamos, o sea, de todo. O sea, la pandemia, los restaurantes tuvieron que todo el mundo tuvo que reinventarse. Pero los restaurantes tuvieron que reinventarse, especialmente los que eran de puesto y silla, porque la gente no podía físicamente ir al lugar. Así que tú tenías que, hasta cierto punto, llevarle la comida a la gente y la competencia también aumentó notablemente. Porque el que no vendía nada de comer comenzaba a cocinar para sobrevivir, literal, para hacer algo. O sea, hay restaurantes que no tenían delivery comenzaron a hacer delivery. Así es. Restaurantes que en la vida tú hubieses imaginado que iban a hacer delivery. Un Años Locos, o uno de los restaurantes estos más, tú sabes, upscale, más fino. Tú mandas un pedazo de carne en delivery, Frank. No te vayas a... O sea, no es lo mismo, brother, ni cerca. Entonces, esto ahora viene Grumpy Chicken y Grumpy Chicken, digamos que fue en su momento un vehículo para diversificar un poquito el tema del menú que tenían. Sí. Pero ahora tiene... Nombre y apellido. Nombre y apellido. Ya tiene cédula propia. Ya tiene 2 casitas. O sea, ya tiene un lugar allá en Costa del Este. Abriste uno en San Francisco, me dijiste. Voy a abrir uno en San Francisco y tengo un Dark Kitchen en Obarrio. Ok. Entonces, digo... y eso va evolucionando ya al punto que... Ya llega el punto en la vida de un chef que yo siento que ellos ya saben cómo hacer el negocio. Que ya lo arman, ya lo montan, ya lo hacen como por mecánica, pues. El tema es que no les da el suficiente tiempo y como saben a la batalla a la que se van a enfrentar, entonces ya lo piensan. Ya lo piensan de que, chuzo, si la mano la dejo mucho ahí me voy a quemar, entonces no quiero quemarme. Así que uno también quieres respirar. Tú cuando regresas de Argentina, para los que no están escuchando, miren, el chef Richard está hablando de esta historia y él la está diciendo de una manera muy ecuánime. Pero si tú te metes en el contexto tuyo, tú estás en Argentina, te ofrecen un proyecto acá en Panamá y tú le dices a tu familia, aquí está tu esposa, y tú le dices a tu esposa, ¿y que cómo nos vamos para Panamá, mi amor? Bueno, dale pues, arma las maletas. Yo me voy primero y las vengo a buscar. Y cuando él las va a buscar y se trae a su familia, cuando llega acá, dice que, hey, el proyecto se cayó, baby. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dale, te voy a comenzar a buscar trabajo. ¿Me explico? O sea, y entonces entra en este tirijala de aquí para allá, de allá para acá. Y eso lo que genera gente es que
Eso no es fácil. No es fácil. Y después abrir un restaurante y después porque tú tienes socio también. Así que tú tienes que responderle. Meterse de socio en un restaurante, gente, es una cosa que el que se meta tiene que estar claro que en un año puede perder toda su plata. Y no es culpa del chef. Porque eso pasa mucho. 80% de los restaurantes quiebran el primer año. Eso es estadística. Sí. Porque no pueden quebrar antes porque esperan a que se les vence el contrato. Sí. A veces quiebran al segundo año porque hicieron un contrato de 2 años. Pero es la realidad. Entonces, meterse en un negocio tan riesgoso, ya tú pasaste esa curva de los 5 años, que digamos que es la curva más... La más crítica en medio de una pandemia. Así que ya tienes 7 años. 7 años. 7 años con 5. Entonces, yo les he hecho todo este cuento para que entren en contexto, gente. Porque lo más fácil en este asunto de la cocina es que tú pasas tanto trabajo. Yo creo que yo no he hablado con ningún chef que no me haya dicho, dije, hey, Brian, yo he estado y tengo las peores cicatrices de guerra que tú puedes imaginar. O sea, la carga emocional, la carga financiera, la carga familiar que esta vaina implica, las horas de trabajo. O sea, si te falta alguien, entonces tú tienes que hacer el trabajo de esa persona y el tuyo. O sea, es una cosa... Me acuerdo cuando entrevisté a Felipe, entrevisté a José Olmedo también. Me contó una tremenda historia, la de todos ustedes. Porque todos ustedes son como un grupo. Todos entonces siempre ahí parquean. Yo lo veo en la foto. Ustedes hacen como un parking en las fotos y entonces obviamente yo no soy chef, a mí no me han hecho esos parkings, pero yo los veo en las fotos y entonces están metiéndose los tragos y las cosas. Y él me contó una historia bien buena. Él me decía que después Felipe, todos estos me decían que ellos, como ustedes no pueden salir porque están trabajando hasta las 11, 12, entonces después que cierra el restaurante no había cantinas abiertas, entonces se iban dizque a la radio o a Rancho Grande, dizque a tomarse unas pintas como para decompress y entonces para irse para la casa y arrancar de vuelta, dizque la limpieza, la cosa, y eso era todos los días. Sí. En todo momento pasó así. Ha pasado así desde que, bueno, que se fueron generando los grupos. Muchos de ellos ya tenían los grupos armados antes de que yo llegara. Cuando ya llegué, uno se fue metiendo. Y sí. Pero ya tú los conocías de antes de... Algunos sí. Algunos sí. O sea, José me llamó y me dijo, ¿y tú estás en Panamá? Yo sí, ahí vamos. Y el resto lo fui conociendo poco a poco. Sobre la marcha. Sobre la marcha, o sea. Y yo he entablado una amistad súper cercana, tanto con Felipe, Foncho, Chombo. Poncho también, sí. O sea, Álvaro, o sea, Rubén Ortega Vieto, que no está metido dentro de los restaurantes, pero... ¿Cuál es Rubén hoy en día es el chef de Dicarina. Ok. Pero ese es el mejor gallo tapado que tiene Panamá. ¿De verdad? Ese man con... Pero él es el chef, pero Dicarina... Dicarina es una distribuidora. Ah, ok. Entonces él cocina para que la gente... Para la mercancía él te lleva a su cocina y te muestra ahí, mira, esta es mi carne, esta es la vaina. Y él es muy amigo de Felipe. Y hemos hecho todos una amistad súper... Tenemos un chat donde hay 3 chats diferentes. Pero hay uno que es que el Salón de la Justicia, donde estamos metidos todos y estamos jodiendo todo el tiempo. Ana tiene 50 mensajes todos los días. Hoy estaban diciendo que vamos a ir a comer coreano, vaina, vamos a tomar algo. O sea, todos los días pasa algo. Y todos los días, a veces uno puede juntarse, a veces no se puede juntar. Y así es. Y a veces es, hey, ¿dónde estás? ¿Estás acá? Vamos a tomar un trago rápido antes del servicio. O vamos a tomar algo después. E incluso nosotros mismos nos organizamos fiestas. Porque ya es difícil. Entonces inventamos una vaina en julio y que la fiesta es julio. Ah, sí, yo veo que llevan como el muñeco de julio. Sí. Esa vaina es... Eso saben... El que sabe que cuando viene la fiesta esa vaina empezó y nadie sabe cuándo termina. Pero bueno, y así inventamos vaina para entre todos reunirnos, obviamente, hey, intercambian ideas intercambiamos también. Ideas. Y problemas. Hay algo que yo siento que vamos a decir que esta generación, porque ya hay, en verdad no esta generación, ya hay otra generación atrás. Que vienen subiendo también. Vienen subiendo también, que son todos monstruos. Pero hay esta generación logró unirse en un parte con la generación más antigua. ¿Okay? Los que le daban play en sus restaurantes en ese momento. O sea, uno de esos que se perdió, por así fue Pedro Mazoliver. Sí, él falleció hace poco. Hace poco, y Pedro, dentro de todo, se metía más acá ya y rumbeaba y se tomaba los tragos y trataba de interactuar con nosotros. Pero hoy en día, tú ves el chat y que, ¿dónde puedo conseguir pulpo? ¿Dónde puedo conseguir tal vaina? ¿Dónde puedo conseguir?
y todo eso se comparte. Claro. No solamente se comparten eso, se comparten números, se comparten problemas, se comparten personal, se comparte un montón de cosas que tal vez antes esta es mi receta. O sea, era más celoso. O sea, era tema, como, ¿no? como Gollum, ¿no? My precious. Sí, my precious. O sea, ya no hay que nada de yo eso. le voy a dar a mi proveedor Sí. de pulga. Ay, hombre, que le den, hombre. Que... Ya eso se abrió y yo creo que eso ha sido el éxito de que todo pueda caminar y que haya esa amistad, ¿no? Y que la cocina fluya y que el nivel se eleve, ¿no? Sí, sí, porque al final, o sea, lo que tú necesitas es que eso suceda para que Panamá se posicione como algo gastronómico de verdad, que ya existe y ya lo han posicionado, ¿okay? Para seguir llevando ese trabajo que no solamente cargue una persona o 3 personas, sino que un montón de personas. La única forma es que haya una... Sí, que haya una sinergia, que haya una especie de cooperativa, ¿no? Correcto. Entre ustedes. Cuando tú estabas comenzando esta carrera, ¿qué chef aquí en Panamá tú veías así como dije, wow, este man es, bueno, lo top? Porque antes tampoco es que había muchos chefs aquí, ¿no? Pero eran casi todos extranjeros. Y eran de afuera, eran dizque españoles o franceses. Yo tengo, que para mí, que fue mi mentor y que todavía lo sigo diciendo en alto, Fabián Miñí, sigue siéndolo y fue mentor de muchos del grupo. A mí me tocó trabajar con él, escucharle los gritos, todas las cosas que habían pasado. Él es francés. Él es francés. Ajá. Y desde que trabajamos, desde que estábamos en Eurasia, y para mí es un crack, sigue siéndolo, una persona que sigue innovando, no se quedó nunca en el huequito, él sigue creciendo, innovando y siguió haciendo más cosas. Y así lo ha hecho. Hoy en día ha hecho un montón de proyectos, realmente. Y todo le ha ido muy bien. Y hoy en día le sé que le está yendo muy bien. Entonces, pero si tengo que decir a alguien así, que yo en ese momento admiraba y que pude ir y trabajar con él y ser pasante de él y después quedarme trabajando con él, fue Fabián. Fuera de eso, tienes un montón. Charlie Collins, que no ha parado de hacer cosas. Claro, allá en Boquete. En Boquete, o sea, y tipo, sigue haciendo cosas y es impresionante. O sea, dejó de hacer el catering, pero se metió en un restaurante y sigue haciendo. Sacó un libro que ha ganado premios y todo. O sea que ese crowd, ahora Charlie es panameño, ¿no? Pero ese crowd sigue, de alguna forma u otra, ha seguido creciendo y ha agarrado algunas generaciones abajo para poder que sigan con los proyectos, ¿no? Claro. Tú, cuando estabas pelado, o sea, ¿este amor por la cocina viene de niño o esto fue, después de viejo que tú decidiste? ¿O esto, no, o sea, yo creo que... ¿cuál fue tu llamado, ese momento que tú dijiste que yo creo que yo quiero hacer esto el resto de mi vida? Yo creo que fue algo... Fue clic, fue cosas que fueron pasando. O sea, a mí me gustaba, todavía me gusta hacerlo, invitar gente a comer y que la gente llegue a comer. Entonces, en ese momento estamos todos pelados y hacer un barbecue, hacer una vaina. O sea, yo tenía ya 16 años y ya estaba haciendo barbecue. O sea, ya buscaba cómo o sea, a veces se te iban a quemar las vainas porque estás empezando, pero yo creo que eso fue el querer darle de comer a alguien y ver a esa persona a los ojos y que esa persona o sea, ni siquiera necesitas que te sonríe, hace una mueca. Claro. Y esa mueca es positiva. O sea, para eso creo que trabajamos todos los cocineros del mundo. Sí, yo he escuchado eso. Solamente para esa mueca, para esa sentar, que tú ves que la persona sienta con la cabeza de que esa vaina está bien o que le recuerda algo, que le moviste el piso, lo que sea. Para eso es lo que sé. No terminó de masticar y ya se está metiendo la otra. Yo creo que todos los chefs del mundo, todos los cocineros del mundo, para no ser chef, buscan esa oportunidad y ese es el momento donde uno hace clic. Definitivamente, como muchos, venimos de alguna cocina o de alguna familia que hay algo de comida involucrado y creo que todas las familias se involucran alrededor de la mesa. En mi caso, mi Sete es abuela en libanés. Yo soy de familia libanesa y Richa es apellido libanés y ella cocinaba todo el tiempo y era de la que estaba cocinando y agarraba algo con la mano y te decía abre la boca y te embutaba lo que tuviera en la mano, te lo metía en la boca para que tú te fueras comiendo. Y eso, ese es mi recuerdo de mi abuela hasta que pudo hacerlo.
por así decirlo. O sea, esa man te daba de comer donde vieras, mira, vete a la nevera, busca esto, vamos a hacer esto, y todo el tiempo estaba en eso. Y por sí que todas las familias son comelones, así que se iba generando ese amor por la comida alrededor de la mesa. Y yo creo que el hecho de que te guste ir, probar varias cosas, no decirle no a nada, como yo le digo a todo el mundo, si no te gusta, pruébalo primero, o sea, pruébalo antes de decir que no te gusta, y eso yo creo que en mi caso me funcionó, y uno fue probando y probando y probando y probando y probando, y uno sigue probando, y uno sigue aprendiendo. O sea, ir a la cocina de otro cocinero y sentarte en la mesa y pedir en un restaurante y que te sorprendan, o que, mira esta combinación, esa Ana, quieras o no, estamos aprendiendo algo nuevo. Y eso, cuando tú te vas para tu restaurante, de alguna u otra forma vas a hacer un mimic, o eso ya te inspiró y eso ya te tocó, y aunque no lo quieras, lo vas a usar. Está todo inventado al final. Sí. Uno solamente busca inspiración. Claro, tú lo vas adaptando a lo que tú dices. Los otros chefs, ustedes se ponen, dije, hey, pásense por acá, que quiero darles algo Sí. o sea, como para tener ese peer review, como le dicen los gringos, el proyecto nuevo, yo estoy esperando que salgamos de diciembre para jalar a todo el mundo. ¿Sabes? Claro. Y que vengan, y vamos siempre. O sea, me ha tocado ir a los proyectos de todos mis amigos. Y vamos y probamos y les dice, dispara sin asco. Dispara sin asco, porque lo que yo necesito es que sí, quieres eso funcione. Claro. ¿Por qué los restaurantes quiebran? O sea, ¿cuál es el motivo? Bueno, me imagino obviamente el tema del flujo de caja, pero el flujo de caja se genera por una serie de problemas que van a pasar. O sea, a veces es la falta de clientes, que esa puede ser una, pero muchas veces es el mal costeo. O sea, ¿cuál es la razón principal o las razones principales? Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. O sea, está obviamente, o sea, si está mal costeado, nunca vas a hacer plata. O sea, que tienes que poder costearlo bien, y costearlo de la forma más justa posible también, porque si no, entonces tienes una cosa que te costó $1 y la vendes en 30. Uh-huh. Y entonces ya alguien lo va a querer pagar, pero no todo el mundo lo puede pagar, y entonces ya te fregaste, por así decirlo. Uh-huh. Pero yo creo que para mí parte de lo que funciona, como te dije en un momento, o sea, el personal es importante, que el concepto esté bien amarrado, que sepas qué es lo que quieres hacer. Yo creo que eso es importante. En nuestro caso, por ejemplo, 5 fue un restaurante que abrió muy rápido. El concepto tardó en definirse. Pero Grumpy sabíamos qué queríamos hacer. Sabíamos a qué íbamos a hacer. Y probamos todo para que todo funcionara tal cual como era. ¿El menú de Grumpy qué? El menú de Grumpy hay pollo entero, medio pollo, tenders, alitas. O sea, y el acompañamiento. Y los acompañamientos, que son varios. El pollo y todos sus derivados y los acompañamientos. Y ya. Entonces, cero enredo. Pero si ese pollo a ti te llega soggy, o sea, te llega aguado, se fregó. Y eran hacerlas. Y ya cuando tú sabes qué quieres hacer, y yo sé que yo quiero un pollo que se mantenga crocante, que tenga buen sabor, entonces tú buscas eso. Y yo creo que tener esa visión de línea al final es parte de que un restaurante no quiebre, porque tú tienes que saber bien tu concepto y qué quieres hacer y a quién le quieres llegar. Uh-huh. Si no lo haces, estás disparando al aire. Claro. Y eso es una de las razones por la cual muchas veces se caen. O muchas veces estás a punto de caerte, uh-huh, descubres bien y te recuperas. Y eso yo creo que es algo parte de eso. O sea, súmale a eso que el location tiene que estar bien, súmale a eso que el producto que ofrezcas sea bueno, súmale a eso que el personal que te acompañe realmente sea que es un personal que sea fiel, por así decirlo, y que realmente esté mirándote y cuidándote un poco el bolsillo, uh-huh, de alguna forma. Entonces hay muchas cosas. Hay restaurantes que se han ido a quiebra porque tal vez el tipo cortaba este pedacito y lo tiraba a la basura, y cortaba este pedacito y lo tiraba a la basura, y no sabían cómo reutilizarlo. Y yo creo que muchas de las veces que un restaurante se va a pique, por lo menos de los pequeños, es que no tiene nadie atrás. Y tiene que haber un cocinero atrás, o alguien con experiencia, tiene un chef, de alguna forma. O sea, tú tienes que tener, no sé, un José Olmedo, un chef Richa, un Felipe, algo, o sea, alguien que sea el director de orquesta en la cocina, porque si no, si tú vas a venir con la plata nada más, chuzo. Si no, le va a faltar el alma, sí, por así decirlo.
Es como decir el alma a la fiesta, ¿no? O sea, le falta el alma al local porque eres el que le imprime ese factor diferenciador a ese proyecto. Y, Claro. y hay veces que uno puede imprimir varios factores, pero necesitas tenerlo. Si no, yo siento que no es que no puede pasar, pero es difícil, pues. Hay casos de éxitos que realmente tú dices que están aquí, ¿cómo pegó? ¿Cómo cuáles? O sea, yo creo que en Panamá no hay mucho, pero hay restaurantes en Asia que tienen estrella Michelin. Sí, son una fonda. Son una fonda. Sí, O sea, sí. son vainas que tú dices que... Pero la fila es de que enorme. Sí, enorme. Hay el de una señora. Sí, yo no esa me- que cocina con los chiles y la vaina. Y tú dices Sí. alguien la descubrió y funcionó y la man vende un producto tan excepcional que todo lo que está alrededor no importa. Claro. Como Tutsi allá en Texas, que hace Exactamente. dizque la barbacoa y entonces la magna más hace dizque Claro. un día de barbacoa Y chao. a la semana y tiene filas de 600 personas y la gente se queda acampada dizque 2 días, o sea, O sea, hay casos y hay casos. son Y- casos esporádicos son también, casos, ¿no? Sí, pero ese caso depende, mira de quién. Sí, de la persona. De la persona, Sí, del del alma chef, esa. sí. Si no, se va a pique. No del mercadeo ni del local, o sea... Todo es necesario al sí, final, sí. pero en el centro tiene que estar alguien que realmente esté empujando la ruedita, porque si no la tienes empujando, Que sea la goma de todo se eso. va a caer. Claro. Eso yo creo que es el... Si tenemos que ponerlo en algún punto, sería eso. No necesariamente tiene que ser un chef, puede ser un dueño que esté ahí, que conozca un poco pero tiene que haber alguien empujando, cuidando Claro. la casa, si no, se va. Sí. Y hay muchas veces que se abre y se queda todo ahí. Y se queda ahí y la gente piensa que eso anda como un McDonald's, ¿no? Sí. El tema de la crítica culinaria aquí en Panamá, creo que ya antes habían pocos críticos culinarios, porque para tú ser un crítico culinario tenían que darte un espacio en el periódico. Sí. Y ahora parece que todo el mundo, ahora con las redes sociales son expertos, foodies, en TikTok también, y entonces dan puntajes. Sí, sí, sí. Dije, 8 de 10. esto da 7.5 de 10. Sí. Y entonces, o sea, a mí me entretiene ver, porque a veces, o sea, me enseña un lugar nuevo, lo veo más que todo. Es como cuando le dan el puntaje. Y yo dije, pero este señor tiene cédula hace 48 horas. O sea, ¿qué le da él potestad como para Sí. Entonces, o sea, eso ya ahora ha cambiado, que ustedes ahora también tienen que manejar todo este enredo del día a día. Entonces ahora también tienen que apoyar el tema de tienen que manejar los críticos, a los influencers críticos, qué sé yo, no sé. Al final, hay muchas veces que la primera parte que yo, o sea, no tengo de verdad que no quiero pelearme con nadie, pero al final lo que yo digo es, hey, tú quieres hacer una crítica del producto, ven y págalo. Ven, Claro. te sientas, lo pagas, y si lo pagaste, hermano, di lo que te dé la gana. Si Claro. tú pagaste el producto, tú puedes decir, me gustó, no me gustó, me pareció genial, me parece que le faltó sal, es tu perspectiva. Y tú lo pagaste. El problema es cuando buscan hacerlo de otra forma. Y ahí es donde yo creo ¿Cuál que es la otra forma? La otra forma sería de que, hey, mira, yo te voy a hacer tantos posts, tantos Y tú reviews, dame tantas cosas canje. y dame canje. Eso no funciona. Eso no funciona. O sea, y no es que no hay gente que no necesite publicidad o que le paguen para que haga su trabajo. Para mí sí es importante, es súper importante. Claro. Porque hay gente que sí tienes seguidores, tienes gente y das a conocer el proyecto. O sea, al fin y al cabo, estoy aquí sentado contigo, o sea, ¿me entiendes? Estamos haciendo esto y esto es un post que está saliendo y hay gente que va a escucharlo y que lo va a seguir y saldrá beneficiada ambas partes de hablar, pero si quieres opinar sobre algo, para mí tienes que poder, o sea, busca cómo vas a opinar. Y si vas a opinar de esa persona, o de un restaurante, es, hey, siéntate, come. Claro. Y haz una crítica que realmente sume. Porque si vas a hacer algo destructivo, Sí. no funciona de nada. No estás ayudando a nadie. Es que si tú le pagas a alguien para criticar tu comida,
lo más probable es que esa crítica no tenga mucha validez, porque tú le estás validez, pagando a alguien. Claro. Entonces, o sea, digo, hay que ser bien pendejo pagarle a alguien para que hable mal de uno, ¿no? Pero... en su momento había una crítica aquí en Panamá que se llamaba Aristóloga. Samán daba palo, Fren. Samán, lastimosamente, se fue, pero Samán daba palo. Pero así mismo como daba palo, también daba cariño. Cariño de verdad. Y hablaba de la gente, y hablaba cómo mejorar. Entonces, hay gente que está haciendo las cosas súper bien. Yo no te voy a decir que no hay mucha gente que yo sigo personalmente y hablan muy bien del producto o dicen, oye, mira, fui a probar esto, este producto a mí me hubiera gustado de esta forma, pero la verdad que, doy mi opinión. O sea, por eso, para mí, ser crítico, hablar de ser crítico gastronómico, decir una cosa, claro, es lo mismo que si tú y yo nos sentamos a comer en algún momento. Nos sentamos a comer algo ahora mismo y tú me dices, oye, mira, me pareció que estaba un poquito seco o me pareció que estaba un poquito jugoso. Que es seco y que es jugoso para ti o para mí. La carne está muy cruda. Es subjetivo, ¿no? Es un término de cocción. Eso no es lo que uno debería evaluar. O sea, uno debería evaluar más cosas. Oye, ¿tiene sabor? ¿No tiene sabor? O sea, el lugar. Todo, me llegó a tiempo y la entonces, cosa. A veces uno siente que está despotricando contra la comida y al final lo que estás despotricando es contra una empresa. Claro. Y contra todas las personas que están trabajando en esa empresa. Al final, el daño que uno le genera y si alguien pasó mal, lo primero que es tal vez por qué lo vas a vociferar. Sí. Ey, levanta el teléfono, miren, me pasó este caso, me atendieron mal, se equivocaron en la cuenta, no sé, algo, demoraron mucho. Y uno tenlo por seguro que si a la empresa le importa, lo va a tratar de solucionar. Claro. Y lo va a tratar de resarcir de la manera de que con la próxima vez que tú vengas, tú no te encuentres con ese problema. Y eso yo creo que eso es una clave creo que para cualquier restaurante, estar pendiente de eso también. Sí, a mí me invitan a eventos y cosas, y a veces me invitan a restaurantes, inauguraciones. Yo a veces voy, a veces no voy porque no tengo tiempo. Pero yo sinceramente a veces, a mí, no es que me molesta, pero yo sé las consecuencias de si tú tienes cierto poder de alcance en las redes sociales y tú haces una publicación negativa de algo o de alguien. Yo sé cuáles son las consecuencias financieras que esa persona va a comenzar a pasar. Porque si alguien hace una connotación negativa de un restaurante aquí en Panamá, ¿qué es lo que puede pasar? Las ventas en ese restaurante van a bajar. Y ya no va a necesitar 3 saloneros, ahora va a necesitar 1. A lo mejor el personal que viene de rotación ya los viernes no se les llena tanto, así que no necesita 2, 3 tipos en la barra, ya no necesita más gente en la cocina. Entonces, esa publicación a la gente que nos está escuchando, cuando la vayan a hacer, respiren y pónganse a ver, ¿esto va a cambiar mi vida? No, ok, entonces mejor no la hago. Porque tú puedes dejar gente sin trabajo, literal, por un achaque o por una majadería. La mayoría de las veces son estas cosas. Porque normalmente la gente que critica, tú puedes criticar comida porque tú estudiaste esto, tú tienes 20 años. Formalmente tú pudieses ser crítico, está ahí con propiedad, nadie te va a discutir tu cosa, pero tú no lo vas a hacer. Porque tú sabes las consecuencias que eso para un colega tuyo, eso no se hace. Sí. Por eso es que yo le digo a la gente, o sea, utilicen este tema de las redes sociales. Y hablando del tema de redes sociales, cuando ustedes se meten en redes sociales, la generación de contenido, ustedes siguen haciendo contenido, el tema del Burger Week. Yo me acuerdo que yo vi cuando tú ganaste, que fue en 5, y yo no me comí esa hamburguesa, pero me acuerdo que, yo voy a ir con mi mamá porque a mi mamá le encanta el ceviche con salsa verde, y eso tiene como un poquito de maní también. No, una salsa, tiene chicharrones. Chicharrones es la cosa. Entonces, ella le encanta ese ceviche y súper cool que ganaste. Eso ¿qué significó eso después? Porque el Burger Week es bien masivo y normalmente a veces muchos restaurantes, hay mucha gente, aquí en Panamá pareciera que viviéramos todos en un lugar muy cerca, pero la gente de Centennial no tiene nada que hacer acá. La gente y los de San Francisco no tienen ni idea ni cómo llegar a Centennial para empezar. Entonces son dos mercados totalmente diferentes. Sí, no, definitivamente el haber quedado en el Burger Week y poder decir, hey, mira, ganamos, así hicimos esto, eso
eso definitivamente que nos ayudó a nivel de más ventas. Ahora, esas ventas se fueron llevando más hacia lo que eran burgers y eso fue lo que te comenté, Nantito, de cómo un negocio va evolucionando. Va evolucionando y va cambiando su modelo. Claro. Y fue por eso. La gente nos empezó a encontrar que hacíamos este producto y que lo hacíamos, vamos a decir que bien, pues. Y de esa forma fue que se fue dando. Entonces sí impacta. Definitivamente que impacta. Impacta en red, impacta en todo. Al final, todo el mundo es libre de poder decir las cosas y todo el mundo es libre de poder opinar. Yo no estoy en contra de que tal vez haga un review el tema, salvo que realmente los hayan tratado mal o pasó algo horrible y nadie se quiere hacer cargo. Yo creo que ese es el momento donde uno ya va a hacer otro estilo de post. Uh-huh. Pero yo sí siento que cuando una persona hace un review tiene que ser entender de qué está hablando y de qué está diciendo y entender de que lo que está diciendo, tal vez cuando uno empieza a decir, oye, según mi punto de vista o según mi gusto personal, uh-huh, esto es así. Y es lo mismo cuando yo te pongo una botella de $70 aquí de vino y te pongo una botella de $5 de vino. Tú la pruebas. Tú me dices, ¿sabes qué? A mi Robert me gustó la de 5 palos. Claro. Está perfecto. Ninguno lo tiene la razón. Y porque uno sea más caro y el otro no quiere decir que una va a ser mejor que la otra. Totalmente. Entonces, por ahí va la cosa para mí. Y definitivamente hay que tener cuidado con lo que uno hace. Sobre todo hoy que todo está en la palma de la mano. Antes tú podías decir esto y... La inmediatez ahora sí, es enseguida, chao, ¿no? chao. Bueno, chef, gracias por haber venido. Gracias por contarnos su historia. Que estos restaurantes no se hicieron de la noche a la mañana, gente. Toman mucho tiempo, toman mucho sacrificio. Hacer un restaurante tiene un precio, que es el tiempo. Sí. Tiempo que tú dejas de pasar con tu familia, tiempo que tú dejas de pasar con tus amigos, de hacer lo que a ti te gusta. O sea, una persona que... Un chef, tú no le preguntas a un chef de ¿qué serie estás viendo? El man en su cabeza se echa, dije, ya serie, este man es como... O sea, la gente sí que me pregunta ¿qué serie estás viendo? Yo dije, como idiota, ¿qué serie de qué, brother? O sea... Vas a ver series o vas a ver programas, pero lo vas a ver tarde. No, y vas a ver, dije, 15... Un episodio, yo para yo ver un episodio, yo tengo que ver, dije, 15 minutos hoy. Después dije, 15 minutos mañana. Después 15 minutos. Entonces, después el cuarto día se me olvidó. Entonces voy y hago como un... O sea, sí. Uno no... Eso es... O sea, en mis tiempos yo, ojo, me metía de que 8 horas viendo una serie de que Game of Thrones, ¿sabes? Ay, todo el día. O sea, ya yo no puedo hacer eso, brother. No. O sea, cuando tú tienes empresa, tienes familia, o sea, ya el tiempo apremia, ¿no? Pero si te metes en más cosas, peor. Sí. Y eso es lo que va pasando. Sí, o sea, porque la plata llama plata. Sí, ya tú tienes estos proyectos y ahora dices, ayúdame con esta cosa. Y este man sabe, no te interesaría, no sé. Entonces, digo, ya obviamente ya tú eres un gallo jugado, así que ya tú sabes por dónde más o menos qué decirle que sí, qué decirle que no. Pero aún así, ese es el sacrificio del éxito, ese sacrificio de uno tener la cantidad de proyectos que uno tiene, porque uno tiene que sacrificar cosas. Gracias por haber venido, chef. Gracias. Sigan al chef Richard, por favor. Síganlo en las redes sociales de 5 también. Tus redes sociales personales. Es @RobertoRichard. @RobertoRichard. También está Grumpy Kitchen. Y entonces, no hablamos de esto, pero Grumpy Chicken, sí. Grumpy Chicken. ¿Yo qué dije? Grumpy. Yo dije Grumpy. Dijiste Grumpy, pero no es Kitchen. No, perdón, es Grumpy Chicken. Chicken, no de es pollo, kitchen, sí. Perdón. Yo no sé por qué dije kitchen. Y también vas a abrir un restaurante nuevo que se llama Richa, que va a estar ahí por San Francisco. San Francisco también. Que va a estar ahí por San Francisco. Entonces, ¿y ese ya tiene redes sociales o todavía? Ese también, restaurante Richa. Ok. Búsquenlo ahí en restaurante Richa. Yo sé perfectamente dónde era porque eso era lo que era Casatúa antes. Así que el chef Richa remodeló toda esa área. A mí me encanta ese lugar por el tema de los reservados, porque tienen unos reservados y es bien cómodo entrar ahí también. Así que eso viene con otro concepto también. Es otro concepto diferente a lo que es 5 y lo que es Grumpy Chicken. Sí, vamos a meter un estilo de cocina más mediterránea, toquecitos de comida libanesa ahí tal vez. Vuelves a tus raíces. Volvemos un poquito de raíces, sencillez sobre todo. Claro. Yo diría que es un concepto mucho más sencillo, mucho más austero, vamos a llamarlo así, y que está buscando un poquito más de delicadeza en los platos y en cómo los servimos.
y salir un poquito de lo que veníamos haciendo ya de los conceptos que tenemos hoy en día, claro, y que bueno, que llevan a un público tal vez más masivo, y darle un poquito más de amor y especiales, claro, y cosas diferentes en los platos, ¿no? Claro. Bueno, chef, gracias por haber venido Gracias a ti, de verdad. y sigan el contenido y hasta la próxima, gente. Chao. Hasta luego.